Hola, mi nombre es Nani Zuluaga Henao. Yo soy miembro cofundador del colectivo de mujeres escritoras del Urabá, Las Musas Cantan, y hoy les traigo un video de algunas razones por las cuales debemos de leer a Maruja Vieira y algunas temáticas que son centrales en esta construcción de la palabra poética. Vamos a ver un poco de su literatura a la luz de lo que sería una lectura de su texto, de su poética personal. Para comenzar, tenemos que decir que Maruja Vieira inicia su carrera literaria en la primera década del movimiento piedracelista colombiano. Este movimiento piedracelista trae en su propuesta de literatura una forma un poco más rigurosa en el estilo y en la forma, en la construcción de la metáfora, o sea que ella comienza su literatura en una época en la que la exigencia en la calidad de la literatura era grande. Y ella no se queda atrás en esa construcción de literatura, porque viene a construir una literatura que comienza por allá en los 40, pero que en la medida en que se evoluciona los movimientos literarios y evolucionan las tecnologías que van a intervenir en esta literatura, Maruja Vieira también va a evolucionar en la forma en la que aborda sus temáticas. Habrá que decir que en el 46, en 1946, Maruja Vieira, al igual que las tres primeras generaciones de mujeres escritoras colombianas publicadas, inicia su carrera en suplementos literarios, en publicaciones colectivas, pero un año después de ese inicio, el 5 de julio de 1947, cuando ella solo tiene 25 años, publica su primer poemario que se llama Campanario de Lluvia. A partir de aquí comienza una vida fructuosa de 18 libros que valen la pena leerlo, porque en esos 18 libros trae una temática, trae temáticas que evolucionan en su poesía y en la forma de construir esas temáticas. Vamos a abordar la primera temática, que sería la infancia y sus personajes familiares, en esos personajes que participan en la infancia. Tenemos un poema de ella que se llama Todo lo que era mío. Todo lo que era mío, la voz del padre y el eco de sus pasos despertando la infancia, las manos de la madre con su cálido estigma de ternura sobre la tinta fresca de las cartas, el rostro hermano, el rostro del hermano ya copiado con el hijo de los ríos y cometas y una lámpara nueva junto a la vieja lámpara, mis libros, mi silencio, la armonía brumosa de las calles, el parque con su hierba de domingo, la puerta musical de Santa Eulalia, la mano conocida, la palabra prevista, la quietud del encuentro, con lluvia en los cristales, simple, sencillo, tierno, todo lo que era mío se me quedó tan lejos. Aquí vemos una construcción que no solamente trae unos personajes líricos que hacen parte de la familia, sino que trae unos personajes de término intangibles, pero como es la nostalgia, como es el pasado, como es la distancia del tiempo, pero al mismo tiempo trae elementos como ríos, cometas, lámparas, la lámpara nueva al lado de la lámpara vieja, trae los libros como una fuente fundamental de esa infancia. Entonces ella construye una literatura de infancia que se carga de personajes, pero también se carga de elementos que no son mortales, que no son humanos, pero que tampoco están humanizados. Ella desde sus inicios y en todo su proceso consigue construir una cosa muy interesante y muy recurrente en ella, un masculino lírico. Ella se da la oportunidad de construir ese masculino lírico desde los ojos de una mujer, eh, pero es un masculino que también es padre, pero que también es amigo. Y lo más importante, es un masculino que es un hombre que recibe en su silencio mortuorio el amor. Y también que recibe en su silencio mortuorio no solamente el amor del amor fallecido, del esposo fallecido en la vida de ella, sino el amor fallecido de otras personas, de otros hombres y mujeres que estuvieron en esta realidad, que ella vuelve poesía y los transforma poesía, y al transformarlos en poesía, crea ese sujeto poético, ese sujeto lírico que permite transformar no solamente la realidad de Maruja Vieira, las emociones y los sentimientos de Maruja Vieira, sino que permite traer a la realidad del lector
una construcción de masculino con una delicadeza de pluma como la que podrán ver en este fragmento del poema Memoria del Padre. Era mi padre, íbamos juntos, era el mundo, no había más en las trémulas soledades del alma que su paso ya lento, su voz dulce y antigua, y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia. Salíamos de noche, la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande, y él hablaba un idioma de recuerdos y de ausencias, y me enseñaba nombres, banderas y ciudades. Esa relación, un hombre desde la relación, la memoria del padre, desde las cosas que pueden entretejer la relación de una hija con su padre. Otro poema, como el poema Paz, da una universalidad a ese mismo hombre, pero ahora ese hombre está en la universalidad de la humanidad extensa. El poema Paz dice, más allá de esta nube de cenizas, el hombre espera, espera que la sombra lo devuelva, su herencia de esperanza, su antiguo mapa transparente, y el hombre quiere un poco de silencio para que el hijo diga la primera palabra, esa palabra que nunca es guerra, que nunca es muerte. Ella trae a las letras colombianas una visión universalista, que es una exigencia también de estas formas de escritura literaria, que es un poema que puedas leer en 1946, pero también un poema que puedas leer en 2020. Maruja Vieira construye ese masculino que se permite esperar la voz de un hijo, pero también que se permite ser un personaje lírico con pensamiento crítico y con pensamiento social. Un hombre que espera que su hijo pronuncie la primera palabra y que esa primera palabra nunca será ni guerra ni muerte. La sutileza de la construcción de su palabra es magnífica en ese sentido de lo sencillo y lo simple, tejido de tal forma que al finalizar el poema, el hecho de esperar la palabra del hijo se convierte en una proclama de resistencia y un deseo infinito de paz. Maruja es una mujer que viaja mucho, entonces ella trae en su literatura la visión integradora de diversas culturas internacionales y las transformaciones políticas y culturales asociadas a esa idea lírica del viaje, y en ella podemos ver un poema como Sueño de otros caminos. Todavía sueño llevar una flor a la estatua de Pushkin en la primavera de Moscú. Sueño con rezar una oración a la orilla del lago donde un cisne negro, la muerte, aguardaba el rey loco de Baviera. Todavía sueño con todos los caminos del aire, del mar y de la tierra que me están aguardando mientras cae la gota silenciosa del tiempo en la clepsidra. La ausencia, que lejos de ser un largo vacío o un lugar de vacío, se torna definitivamente en un estímulo necesario para crear una imagen compleja que apela a la construcción cinestética de sus personajes líricos. Maruja Vieira consigue construir en objetos, en plantas, en fenómenos naturales, seres que se cargan de movimientos gestuales, que se cargan de miradas, de posturas, y esas posturas también están ante el paso del tiempo y ante la evolución de los efectos de esos afectos que nos afectan, así como se puede ver en uno de sus poemas, que se llama La flor del silencio. Hora extraña, leve, se borra el contorno del tiempo. La música viva del aire está quieta. La flor del silencio deshoja uno a uno sus pétalos. Suavemente viene soñando caminos de amor, tu recuerdo. Mire cómo ella construye el recuerdo, que es el final, que no nos da pistas y que es algo de la ausencia, a partir de elementos que no son seres humanos. Primero es una hora extraña, no nos da una hora específica,
y luego nos lleva a ese contorno que borra el tiempo, algo, ¿cómo decir que el tiempo transcurre, pero que al mismo tiempo no se sabe si es poco o es mucho? Metáfora afortunada, se borra el contorno del tiempo. La música viva, el aire está quieta. Es una cantidad de imágenes con las que consigue definitivamente generar movimientos gestuales, generar miradas y generar posturas ante el paso del tiempo. La ausencia de Maruja Vieira, que es además un tema recurrente, es un tema de reflexión que evoluciona desde sus primeros poemas a los poemas que construye en el resto de su literatura. Hay un poema que se llama Campanario de lluvia. Te buscaba en la sombra, lentamente surgía tu mirada lejana, leve flor de horizontes. Era clara, serena, con amor la sentía transitar por el camino de mis ojos insomnes. No fue un eco ni un sueño, fue la brisa del árbol que me trajo tu acento con perfume de savia y creció por mis venas y se fue deslizando con temblor de caricias al llegar a mis manos. Nada más. En la torre desgranó la campana un rosario de tiempo, claro, fino y distante. Como niebla de aroma se quedó entre mis labios la dulzura imposible de una frase. Te amo. Ella evoluciona la ausencia, evoluciona el recuerdo y evoluciona esa ausencia no como lugar de dolor ni como lugar de vacío, sino como un lugar que constantemente está llenándose de nuevas cosas. Es un lugar de renovación y de reconstrucción desde la palabra de Maruja Vieira. Así que el acercamiento a esta temática de Maruja, que es transversal a toda su literatura, es necesario descubrir el entramado que hay en esa evolución. Yo creo que, que Maruja Vieira viene a ser una fuente inagotable de lo que sería un aprendizaje profundo de cómo vivir la ausencia sin que esta ausencia nos deje vacíos. Hay una cosa que es fundamental en Maruja Vieira y es la conciencia crítica social que atraviesa toda su obra. La ausencia que atraviesa la infancia, que atraviesa los personajes familiares, que atraviesa el masculino, que atraviesa los lazos de amistad. Ella trae un pensamiento crítico social y a través de ese pensamiento crítico social construye esa literatura. Entonces tiene varias capas en esa construcción de conciencia crítica social. Vamos a ver una de esas capas en un fragmento del poema Los Desplazados. Llegaron cantando y sembraron el cemento árido, celebraron los ritos del amor y el respeto a las semillas. Otra forma de construir esa conciencia ha sido el poema Memoria de mi abuelo inglés, y es esa perspectiva del masculino en la conciencia crítica, pero también en la interacción con la geografía. Desde John Henry White, estudiante de Oxford, hasta don Juan Enrique, fundador de Dabeiba, creció una geografía de nombres y de sueños donde un árbol indígena da sus claras maderas y una tierra de América su más perfecta entraña para guardar la huella de amor de un extranjero. Miren la forma maravillosa en la que esta mujer llega hasta Urabá, hasta el colectivo de mujeres escritoras de Urabá, las musas cantan, con un poema que se llama Memoria del abuelo inglés, que fue un gran geógrafo y que dentro de su geografía estuvo La carretera al mar, una historia que todavía está aconteciendo. Para terminar, tengo que decir que es necesario ver más allá de las palabras por separado dentro de la poesía de Maruja Vieira, porque cada poema está tejido por palabras, no son palabras, no son oraciones, son palabras que se entretejen, pues la poeta se permite la gracia de lo cotidiano en un lenguaje elegante, sutil, pero también ligero, liviano, leve al oído, y encuentra en la estructura formal del verso libre la posibilidad de no regirse por la rigurosidad de la rima ni de la métrica, pero conserva la simetría del ritmo en las líneas versales, la musicalidad
es en definitiva la marca soberana de las estrofas de Maruja Vieira, y ella armoniza la selección de estrofas, de versos en una métrica poliforme pero muy parecida, y las armoniza eh, con una palabra que tiene en extensión, conserva equivalencia, pero que aunque conserva equivalencia, tiene un sentido y un significante que da profundidad a lo que escribe. Maruja Vieira definitivamente mantiene de manera deliberada e inteligente los vocablos de su poesía para sobrevivir a todas las expansiones y contracciones de la literatura, al punto de escribir un poema que para mí es magnífico y con el cual nos despedimos, y vamos a leer un poema que es obligatorio además, y es, voy a leer solamente un fragmentico del poema Los 85, porque la gracia de los primeros poemas y la madurez de su palabra y su ritmo sin rima, se van a ver en este poema que les queda de tarea. A los 85 estamos descaradamente vivos. Se supone que los que nos aman deben saber que caminar ya no es la alegría de antes, a menos que sea el sol y sobre la hierba. Muchas gracias.